En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo largo y a lo lejos y le gritaron y le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Este es un pasaje hermoso de Jesús, de la misericordia de nuestro Señor Jesús y de la salvación para toda la humanidad. Aquí dice que Jesús va camino entre Samaria y Galilea. Ya sabemos que los judíos no tenían ninguna relación con los samaritanos, estaban separados. Los samaritanos eran practicantes de otros dioses, cierta influencia del monoteísmo judío, pero no se podían ver porque según el pueblo hebreo ellos eran pecadores. Entonces, en esa frontera, ¿quién creen que caminaba esas fronteras? Regularmente por los que estaban marginados, más marginados, pero no nada más samaritanos, sino también galileos. Entonces dice la escritura que son 10 leprosos, fíjese, no se podían juntar para nada bueno, no creían en el mismo Dios, se consideraban que unos eran malos. Pero para esta enfermedad de la lepra, que era considerada como un pecado horroroso, como un castigo de Dios, estas personas que tenían lepra, pues prácticamente estaban marginadas de la sociedad, en la cual no podían ver a su familia, y era probable que ellos murieran leprosos y abandonados. Si acaso sucedía la curación de ellos, entonces ellos tenían que ir al pueblo con el sacerdote y decirle: hey, estoy curado. Y entonces levantaba una acta de que este hombre había sido curado, y después iba al templo y hacía una ofrenda. Y era reconciliación con Dios, porque era pecador. Entonces Dios se había compadecido de él y había quitado el pecado, y entonces se reintegraba a su familia. Entonces dice que Jesús va caminando por ahí y le gritan ellos. Ellos no se pueden acercar a Jesús, no lo pueden tocar, porque si lo tocaban contaminaban a Jesús, y si Jesús los tocaba, si él quedaba contaminado. Estos hombres andaban hasta con una campanita, y cuando caminaban tenían que hacer ruido, especialmente si venían alguien por ahí, tenían que hacer ruido para que ellos se dieran cuenta que estos hombres estaban contaminados, leprosos, enfermos, marginados de la sociedad. Y le gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Definitivamente ellos han escuchado hablar de Jesús, que está lleno de misericordia y tiene poder, ¿verdad? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Le llaman por su nombre. Lo reconocen que es un maestro, que él enseña las cosas de Dios. Esos eran los maestros, los rabís, ¿verdad? Entonces, ten compasión de nosotros. Ellos creen que Jesús es algo mucho más superior que un maestro. Es el Señor. Tiene poder para sanar. Ten compasión de nosotros. Y entonces Jesús, dice el Evangelio, que los ve. Siempre Jesús tiene que tener un acercamiento a la persona. Hay veces los tocaba, hay veces hacía otro tipo de gestos, pero ahora dice el Evangelio que los ve
y les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Este acto de Jesús, vayan a hacer algo con los sacerdotes, es decir, a que los sacerdotes den testimonio de la curación de ellos. Es algo como una prefiguración del sacramento de la confesión. Cuando nosotros pecamos y el momento en que nosotros decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, Jesús nos dice, ve a presentarte con el sacerdote. Y nosotros vamos al confesionario. Y después de ir al confesionario, nosotros nos reintegramos a la comunidad y empezamos a comulgar y nos reconciliamos con el prójimo. Pues esto mismo sucede. Dice que les da la orden Jesús y ellos obedecen, ¿eh? Ellos van a ver al sacerdote. Y dice que cuando van de camino quedan limpios. Dice aquí que quedaron limpios. No dice que quedaron 1, 2 o 3, quedaron limpios de la lepra. Pero uno de ellos dice que al darse cuenta que está curado, no prosiguió hacia el mandato de Jesús que fuera con el sacerdote. Él tuvo una cosa más grande que lo que Jesús le proponía, que es, obviamente, cumplir con la ley. No quiere decir que no lo va a hacer, porque si tienen que reintegrarse a la sociedad, tenían que hacer eso. Pero no olvidemos que este hombre no es un judío, este hombre es un samaritano. Es decir, él no tenía ese tipo de reglas, o desconozco si ellos tenían un proceso igual que el de los judíos. Lo que sí es cierto es de que él regresa y alaba a Dios, se convierte, encuentra en Jesús el camino de Dios, conoce a Dios por el amor de Jesús. ¿Cómo tú y yo vamos a conocer a Dios si no nos acercamos, si no dejamos que Jesús haga su obra en nosotros? La misericordia de Dios ahí está, pero si nosotros no somos capaces de acercarnos a Jesús, no la vamos a conocer, nunca la vamos a conocer, va a ser solamente una idea. Y por eso es parte del problema del mundo. La gente que no cree en Dios, la gente católica que se ha alejado de la fe. ¿Cuánto joven está alejado de la fe? ¿Cuánto hombre, cuánta mujer están alejados de la fe? Porque no han tenido una experiencia. Entonces dice que este hombre regresa, alaba a Dios en lo alto, y cuando llega con Jesús, ¿qué creen que hace? Se postra, lo adora. Significa que él ve a Jesús, a Dios. Lo adora, le da gracias. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, adorar a Cristo, darle gracias, alabarlo, glorificarlo, ensalzarlo, entregarnos a Él todos los días de nuestra vida, todos nuestros actos, nuestros pensamientos hacia Él, ¿verdad? Entonces Jesús le dice que no fueron 10 los que quedaron limpios. Pues ahí no dice que contesta a Él nada. ¿Dónde están los otros 9? Son preguntas que a lo mejor son para ti. ¿Qué no te he sanado? ¿Qué no te he dado la vida? ¿Que no te he dado la fortaleza? ¿Que no te he dado la sabiduría, la prudencia, las habilidades que tienes? ¿Por qué no me alabas? Y luego dice, nadie ha habido, nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Nadie. Dice, son palabras que quedan ahí para ti, para mí. ¿Cómo le das gloria a Dios de todas las bendiciones? Eres hijo de Dios, estás bautizado. ¿Cómo le das gloria a Dios todos los días? Y le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces Jesús curó a todos de la lepra, una enfermedad horrorosa en esos tiempos. Pero uno solamente, no sabemos si después los demás, uno quedó limpio del corazón. ¿Por qué? Porque conoció a Dios. Y lo más importante en esta vida, hermano, es conocer a Dios a través de la misericordia de Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.